Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde se encuentre y de cuándo vaya usted a ver eh, esta entrevista que hemos preparado o que vamos a tener en este momento, a partir de este momento, completamente en vivo, con don Luis Amador, eh, exministro de, exministro de Obras Públicas, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes en el gobierno actual de Costa Rica. Me acompaña, como casi siempre, mi querido Antonio Fernández. Y Buenos días. buenos días, buenos días. Y ya está don Luis en el lobby. Lo veo por allá acomodándose. No sé si me escucha, don Luis, para ver. Yo no lo puedo escuchar todavía porque como no lo he subido, lo veo ahí acomodándose, ya se acomodó. Vamos a agregarlo en este momento a al lobby, perdón, más bien al estudio. Buenos días, don Luis, qué gusto tenerlo por acá. Igualmente, un placer estar con ustedes, como siempre, tratando de conversar y hacer conciencia de que tenemos que mejorar el país con todo el potencial que tiene, pero alguien le tiene que echar ganas y echar para adelante. Así es. Y bueno, entiendo que tenemos poco tiempo, creo que tenemos media hora, quizás unos minuticos más ahí de reposición, como en el fútbol. Sí, sí, claro, cómo no. Gracias, don Luis. Yo quisiera empezar porque nos cuente, yo nunca tengo nada preparado. Tengo claro los temas o un tema en específico que no podemos tocar, y yo nunca preparo absolutamente nada de lo que voy a preguntar o voy a hablar. Pero me gustaría que empezáramos hablando de cómo llega usted al gobierno de don Rodrigo Chávez. Usted no estuvo en campaña, usted no era parte del partido. Entiendo, me parece que he escuchado por ahí que incluso usted no se habían visto en persona antes de usted asumir. Tanto así que cuando se hace el anuncio del gabinete, eh, usted no estaba en el país. Cuéntenos un poco de eso. Yo estaba en Qatar, en Doha, terminando un contrato de consultoría en esos meses, justamente, en el que le mejoramos los sistemas de seguridad vial al gobierno, al Ministerio de Transportes de allá. Seguía la campaña de cerca, ya yo había ofrecido en gobiernos anteriores ir y trabajar para el gobierno, había mandado correos y otras cosas, pero no me habían dado pelota, como uno dice. Mandé mi hoja de vida cuando se hizo el llamado, la mandé a través de los sistemas, después se la mandé a Natalia se la mandé para el Incofer, a través de los sistemas la mandé para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, porque yo pensaba que yo podía ir a hacer ahí algo importante, interesante. Me llaman a entrevista y bueno, ya esa parte de la historia creo que la gente la sabe. Finalmente me hacen un ofrecimiento para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Un par de horas después sale el presidente don Rodrigo a conferencia y anuncia, yo estoy todavía en el exterior, empaco todo ese día, lo que pude en un par de maletas y me voy para Costa Rica. ¿Por qué ese interés de participar en el gobierno? Dices que inclusive anteriormente, asumo que en los gobiernos PAC eh, mostraste interés en participar. No sé bueno, el último gobierno de Liberación Nacional fue el de Laura Chinchilla. ¿Por qué ese interés de participar en el gobierno si tal vez en el exterior podría, estaba ganando más? Incluso entiendo que recién empezando este gobierno se aumenta el salario a los ministros porque era completamente bajo, no era competitivo. Llega un momento en la carrera de uno donde uno ya las cosas que viene haciendo por muchos años ya no le dan esa satisfacción. Ya yo a este momento he publicado 50 artículos de investigaciones de casos de estudio en diferentes revistas científicas de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles y de muchas otras. He publicado 3 libros en este momento, libros científicos. He trabajado en Ecuador, en Qatar, en Emiratos Árabes Unidos, aquí en Canadá, en diferentes puestos, empresa pública, privada, como consultor. Ya uno ha hecho una gama de cosas en las cuales uno le da gracias a Dios por la perseverancia misma, pero uno sigue pensando siempre en Costa Rica y cada vez que uno hace un proyecto nuevo en un país diferente,
y uno ve cómo ellos van metiéndole esa puja, fue puña, uno sigue pensando en Costa Rica y uno sigue diciendo, podríamos hacer esto, ¿por qué no estamos haciendo esto? Y entonces se combina esa gana, esa energía de ir y trabajar y se combina un poco con de ahí ya publicar otro artículo más, de ahí sí lo puedo hacer, pero ya no me da esa satisfacción y ya yo siento que le tengo que devolver a la vida un poco las oportunidades que me dio, de ahí todas estas canas que usted ve no salen de la nada, uno siente tanta gente que no es justo la forma en la que viven y es simplemente por la desidia de los gobiernos, porque los que llegan a agarrar una pila de papeles y entonces en el día nada más firman ese chorrazal de papeles, pero eso no es hacer gobierno es llegar y agarrar cada problema, destazarlo, encontrarle una solución y sacarlo y quitarse de encima todo ese poco de cosas que nos están impidiendo ser desarrollados. Recuerde usted, Costa Rica hace muchísimos años, en los 1920, 30, 40, 50, 60, uno veía las casas, veía más ordenamiento urbano, veía la forma en que la gente vivía, costaba, pero se veía que el país venía levantando. Pero es que llega un momento donde usted empieza a ver los pares de otros países de América Latina y otros países de otros lugares y uno los ve caminando y Costa Rica uno lo ve como en un letargo, donde seguimos en la misma presa de carros, donde los empleos que hay siguen siendo call center para las zonas francas y los muchachos jóvenes no tienen esa oportunidad de subir, donde las universidades tienen potencial, pero ese potencial de las universidades no se enfoca en investigación que mejore la industria. Y entonces uno empieza a decir, puña, ahí está con qué hacerlo, pero no lo hacen. Bueno, pues eso es parte, creo, entonces del llamado de la naturaleza y volver al país, porque usted se fue de Costa Rica, creo que muy joven, bueno, usted está joven, no sé su edad, creo que estaba debajo, no llegaba al quinto piso. Tenía 30 cuando me fui, ahora tengo 48. 48, no llegaba al quinto piso. Me acompaña mi compañero de Doxa, de la revista Doxa, Antonio Fernández, que nos compartimos este tipo de lives. Adelante, Antonio. Buenos días. Buenos días, don Eric, y buenos días, don Luis Amador. Un gusto tenerlo acá en estos espacios. Gracias por compartir con las personas en las redes sociales. Mucho gusto. Me gustaría preguntarle brevemente, porque tenemos poco tiempo. Existe cierta expectativa en Costa Rica de que Luis Amador sería candidato presidencial para el 2026, ¿verdad? Y hay mucha gente que así lo está diciendo, pero hay un grupo de la población que dice, don Luis Amador está simulando a José María Figueres que se va del país ante una situación. Sobre esa situación no vamos a hablar porque tenemos que hay un caso en la fiscalía, ¿verdad? Que usted no se puede referir al tema. Pero a mí me llamó la atención una publicación que vi circular por varios chats de WhatsApp donde decía Luis Amador, me parece que era su perfil, hablaba de un colectivo chavista o de gente que se hacía llamar chavista que lo estaban atacando. ¿Qué es lo que provoca que usted se vaya del país por unos tentáculos de la corrupción y existen chavistas que lo están atacando, personas que se dicen chavistas que lo están atacando a usted? Vamos a ver, yo vivía en el exterior y trabajaba en el exterior desde el año 2006. Desde ese momento dejé mi patria. Aquí estamos en mi oficina y usted puede ver claramente que ahí tengo todos mis libros, ahí tengo mi espacio de trabajo y esta oficina estaba aquí cerrada esperando a que yo regresara. Cuando me quedo sin trabajo, y no solo me quedo sin trabajo, sino que se susurra, porque eso es lo típico, susurrar, corrupción. Y como es tan fácil acusar sin pruebas, entonces uno queda inculpado de algo que no ha hecho. Eso para empezar a diferenciar. Y segundo, de ahí yo tengo que ganarme la vida. Yo tengo una hipoteca que pagar. Yo tengo 2 hijos que darles de comer y pagar su escuela, su colegio. De ahí, ¿cómo hago? ¿Cómo hago si yo tengo un trabajo aquí que está congelado y que yo nada más les digo, ya regreso, descongelen el trabajo y entonces yo ingreso y ya tengo un salario que entra a mi bolsa con el que puedo pagar? Eso, o me quedo en Costa Rica y me quedo en Costa Rica donde se me acusa injustamente, sin ninguna prueba,
porque ya lo verán ustedes, pero esto de la contratación son aspectos que nunca pasaron por mis manos, en lo absoluto. Ahí más bien otros funcionarios por las manos de sí quienes pasaron, de ahí siguen, ¿verdad? Entonces ahí es donde empieza a ver los tentáculos y empieza a ver un poco las presiones por un lado y las presiones por el otro. Yo tengo que salir para poder reactivar mi trabajo y para poder ganarme la vida. Yo regreso a donde yo he estado desde el año 2006, desde hace 18 años, donde yo tengo un trabajo seguro y certero y donde yo he vivido. Yo a Costa Rica fui únicamente para ayudar al gobierno y yo sigo en la mejor disposición de ayudar al gobierno, pero creo que han habido malas interpretaciones, malos consejos y de ahí pasó lo que pasó, pero yo en ningún momento he recibido soborno de absolutamente nadie, yo en ningún momento he hecho absolutamente nada malo, yo con las uñas muchas veces, haciendo las cosas siempre. La integridad fue algo que mi papá me enseñó desde siempre, trabajar. Y si uno tiene con qué comer, come, y si no tiene con qué comer, no come. Así que, bueno, esto es una cortina de humo de un grupo que realmente no quería que yo corriera para las elecciones presidenciales del 2026, porque saben que yo sí voy a llegar a tomar todas las instituciones, a motivar a los que quieren trabajar para que trabajen, como lo hicimos con toda la gente que estaba en el MOP. A los que se atraviesan los vamos a empezar a limpiar y a quitar. Entonces ahí ya empieza uno a tocar a los que no quieren trabajar. A cambiar estructuralmente con reorganizaciones. Hay gente que está en una zona de confort, otros no, otros saben y aman su institución. Y entonces, como saben que yo voy a ir a hacer eso, no solo para el MOP, sino para todo el gobierno, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Acueductos y Alcantarillados, el ICE, todas las instituciones tienen que alinearse, la misma banca, las mismas universidades, hay que ponerlas en una orientación adecuada, aunque haya una separación administrativa, separación de poderes, pero igual, esa coordinación y esos cambios hay que hacerlos. Entonces ahí empieza la puja para que yo no llegue y a veces, si usted ha leído el libro Todos los hombres de Nixon, sabe que Nixon y su campaña empujaron al candidato débil para ellos poder llegar y no tener a alguien que viniera a hacer cosas. Pues este servidor no les gustó la forma en que viene a hacer cambios y los cambios que hicimos en el MOP y que reactivamos el aparato de construcción de infraestructura del país que estaba muerto, pues lo mismo íbamos a hacer con lo demás en el 26 y pretendo hacerlo en el 2026, se lo reafirmo, porque sí estoy formando un nuevo partido político y con ese nuevo partido político vamos a intentar llegar a la presidencia, pero es única y exclusivamente porque queremos ver la transformación y el desarrollo de Costa Rica. Cuando usted dice, don Luis, perdón, cuando usted dice que un grupo de gente que no quería, se refiere gente dentro del gobierno, se refiere gente opositora a este gobierno, y le hago la siguiente pregunta para aprovechar el tiempo. Usted dice que a tomar las instituciones. Vemos a Rodrigo Chávez que con su forma que a mucha gente no le gusta, a otra gente sí. Los ataques a la Contraloría, a los diputados, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a todo el mundo, a todos los que no estén de acuerdo con lo que él dice. ¿Seguiría usted esa línea de Rodrigo Chávez de confrontar con la Contraloría, de confrontar a los diputados, incluso de llegar al punto de exponer a jueces y a otras personas de la institucionalidad? Mira, son los dos. Es un grupo a lo interno y es todo el grupo opositor a lo externo. El grupo opositor a lo externo quiere mover los candidatos de siempre, los de los partidos de siempre. Y el grupo a lo interno, de ahí parece que no le gustó algunas cosas mías. La forma tiene un 50% de similitudes y un 50% de diferencias. A ver, me explico. La frase famosa de don Rodrigo es: yo me como la bronca.
Pero yo me como la bronca no significa voy a salir y me voy a pelear con todo el mundo. Yo me como la bronca significa vamos a agarrar cada uno de los problemas que no se han resuelto del país y le vamos a buscar una solución. Entonces, a veces, como con la Contraloría o la Asamblea Legislativa, la línea tiene que ser una línea de nos sentamos y arreglamos el problema. No nos enfrascamos en una pelea porque de aquí no salimos ninguno de los dos. ¿Y sabe quién es el que paga los platos rotos? Costa Rica, porque entonces Ciudad Gobierno no se construye. Costa Rica, porque entonces la Marina Turística en Limón no se construye, etcétera. Pero ¿para qué me voy a ir a pelear? Si la Contraloría tiene un criterio, entonces, ¿cuál es el criterio de la Contraloría de por cuál camino se puede hacer? La concesión de obra pública, ok, entonces vamos y preparemos el expediente y movámoslo como una concesión de obra pública, una concesión de servicio público, promulgamos las iniciativas privadas, empecemos a mover eso. En la Asamblea Legislativa, los señores diputados, y aquí hay que decirlo como es, muchos obedecen a algunos intereses políticos de sus partidos que quieren regresar y entonces obstaculizan por el simple deporte de obstaculizar. Otros sí son muy patriotas, y aquí se lo podría hasta decir con nombres y apellidos, pero no quiero exponer a diputados, los cuales uno habla con ellos, son del partido X, Y, Z, que usted puede tachar de A, B y C, y aún así uno se sienta con ellos y ellos sí entienden claramente y sí quieren ayudar. Y hasta lo interno de sus partidos ellos van y hablan. Entonces, mi línea no es pelearme con todo el mundo. Mi línea es encontrar los problemas, mi línea es encontrar los aliados, mi línea es convencer del por qué hay que hacer las cosas. Mi línea es, si topamos contra una pared, no me sigo pegando cocazos y bombazos contra la pared y mazazos, sino que busco una puerta para poder hacer el bypass y seguir adelante con las cosas. Antonio. Don Luis, siguiendo en esta línea de cuestiones, bueno, de preguntas sobre gobernabilidad, me gustaría pues hacerle la consulta sobre un tema que se está discutiendo actualmente en Costa Rica, que es el tema de la vía de irse por referéndums. Actualmente hemos visto cómo Costa Rica es un país donde para el gobierno no es tan fácil hacer las cosas. Decía mi padre, que era abogado, en paz descanse, que en el derecho privado usted puede hacer lo que quiera mientras no se lo prohíba la ley, pero en el derecho público usted puede hacer únicamente lo que le permita la ley. Y las leyes de Costa Rica pues tienen un montón de medidas para que los gobiernos de turno no puedan hacer, por ejemplo, contratos a dedo o cosas que serían más expeditas si no existieran esos controles. Luis Amador cree que Costa Rica necesita reformas legales profundas y esas reformas incluirían reformas a la Constitución política. ¿Y qué opina don Luis Amador de la vía de los referéndums? Vea, le voy a contestar que sí se ocupan reformas profundas, pero que no es viable reformar la Constitución. Lo que es viable es remozar el marco regulatorio, las leyes, tratando de aprender de lo que otras naciones han hecho en leyes específicas para dar incentivos para empresas de outsourcing, para poder mover reformas puntuales en esas leyes que den más flexibilidad a la forma en que el gobierno trabaja. Reformar la Constitución, olvídese. Eso es meternos en un atolladero que nos vamos a gastar 8 años y el país no está para esas. El referéndum se puede usar para ciertos temas muy puntuales, realmente, donde uno sabe que lleva razón parcialmente algunos argumentos y entonces uno más bien quiere que la población misma sea la que decida. Pero la vía del referéndum no es una vía en la que se puedan someter todos los casos, es una vía que hay que usarla con cuidado. En el gobierno actual, y ahí salió una pregunta de uno de los que estaban escribiendo, entonces le voy a agarrar. ¿Cuál sería para ponerla en pantalla, don Luis? Perdóneme. ¿Cuál sería para ponerla en pantalla? Preguntaba que por qué yo no le decía a don Rodrigo entonces las cosas cuando salía en conferencia de prensa. Esta. Sí, señor. Al señor presidente, este servidor fue el que le dijo, tenemos que buscar una forma por riesgo inminente de atender la infraestructura que está en estado crítico. Tenemos que ir a sentarnos con la señora Contralora para pedirle por favor que nos dé una vía para reactivar los contratos de conservación vial. Y fuimos y nos sentamos con la Contralora, el presidente y yo, en la sala de reuniones de ella, hace más de un año, y de ahí salió una forma en la cual se nos permitió reactivar unas autorizaciones, las cuales se usaron para salir adelante con los contratos. Muy diferente
a hacer un enfrentamiento directo, una reunión conciliatoria para buscar la forma. El riesgo inminente lo encontramos, lo justificamos y ahorita ya tenemos un crédito y estamos a punto, ya se están adjudicando los primeros planes de inversión para ir por ahí. Al señor presidente, obviamente, que si uno le da consejo, él toma sus decisiones. Una empresa de Corea vino a hablar de un tema, pero también tenían interés en Ciudad Gobierno. Y en esa reunión yo le dije, ¿por qué no les damos el chance para ver si entran con una iniciativa privada para Ciudad Gobierno? Ya ahí él tomó una decisión diferente. Entonces, claro, uno trata y uno dice algunas cosas. En algunos casos se puede, en otros es más difícil. Antes de salir, esa última semana, 10 días, estábamos preparando el análisis completo del canal seco para ver si un canal seco es factible y en qué proporción, en qué tamaño. 2 líneas de ferrocarril, 7 líneas de ferrocarril, una única línea, por dónde, los puertos, de qué tamaño, de qué magnitud, qué porcentaje de lo que mueve el canal de Panamá efectivamente podría razonablemente tenerse para Costa Rica, qué nivel de inversión estamos hablando, es rentable o no es rentable, cómo nos va con la parte ambiental, tratemos de evitar no tocar parques, etcétera. Y eso fue una propuesta enviada a Presidencia para ver si lo movíamos por la vía de la concesión. La mismo reanálisis que se le hizo al proyecto San José-San Ramón o al proyecto del ferrocarril eléctrico, del tren de pasajeros. Un reanálisis porque se ocupaba un reanálisis porque estaba mal confeccionado. Entonces, uno propone y Dios dispone. Ya está fuera de mis manos las que no se pudieron mover para adelante. Don Luis, para aprovechar el tiempo, usted confirma que va a correr en el 2026 y no precisamente la maratón de Chicago. Doña Pilar Cisneros, en el calor de todo este asunto, dice, hey, si quiere correr tiene que regresar a dar explicaciones. Luego ella se desdice, algo muy común en ella, decir una cosa un día y al siguiente decir que le malentendieron o algo así. Entonces, me gustaría saber qué tan adelantado está el partido, si ya hay nombre de partido y las personas que lo van a acompañar a usted en este inicio, porque obviamente se van a ir agregando personas en el camino. Y también me gustaría saber su relación actual con el presidente Chávez. Doña Pilar lo dijo claramente en una de las entrevistas, si este servidor tiene interés, que exponga las ideas. Y ahí es donde estamos subiendo un video por semana, donde hablamos de un tema en particular por aproximadamente 20 minutos y se expone lo que se venía haciendo y el pensamiento de lo que hay que hacer. Diferentes temas, a veces es una zona geográfica, empezamos con Limón, después seguimos con el transporte público, después nos pasamos a la parte de innovación, de qué hay que hacer desde el punto de vista económico para dar mejores empleos y mejor calidad de vida. Habrá uno de infraestructura y de la zona norte, esas son las dos que vienen, que estamos preparando. Y en respuesta a doña Pilar, la propuesta va a ser clara, cambiando la forma en que se hace política, diciéndole con palabras claras a todo el mundo, esto es lo que se ha hecho y esto es lo que se quiere hacer. Mi relación con el señor presidente, no hemos vuelto a conversar. Él sabe que yo estoy a su disposición. Él sabe que inclusive si él ocupa consejo o quiere hablar de algo muy técnico de transportes, yo estoy en la mejor de las disposiciones de darle consejo al respecto. No hemos vuelto a conversar. Y el partido político está en proceso de formación. Estamos haciendo una identificación cuidadosa porque queremos que sea completamente nuevo. Queremos que las personas que vengan estén completamente limpias. Queremos que los que vayan a ir a ciertos puestos estén calificados, así como este gobierno hizo el mejor esfuerzo para que personas calificadas fueran a puestos, igual para los que van a las diputaciones, que sean personas que realmente representen sectores del país, pero que también tengan conocimiento y experiencia, formación académica y experiencia de trabajo en las áreas que se ocupa llevar adelante en la Asamblea Legislativa. Es un trabajo difícil, no es fácil, pero hay que hacerlo. No tengo ninguna relación con Choreco. Como decíamos al principio, bueno, usted no fue parte de la campaña política de Rodrigo Chávez. A usted lo llaman al gobierno
cuando está fuera del país y se viene para Costa Rica. Y ahora que mencionan a Choreco, bueno, Choreco en comisiones dijo que sí, que en campaña, que en la campaña política de Rodrigo Chávez se utilizaron los troles y que eso se había emulado al gobierno. Textualmente eso fue lo que dijo. ¿Qué opina usted del uso de troles? Vemos, por ejemplo, gente como Robert Jr., como Marvin Rojas, que por cierto lo alababa mucho a usted, la misma Yendri Quiroz, que lo alababa y después empezó a tirarle cuando usted sale del gobierno. ¿Cómo ve usted el uso de troles para levantarle la imagen al gobierno o a un candidato? Completamente inadecuado, es que seamos claros, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando arreglar todo lo que está quebrado y que no funciona en el país desde el punto de vista del gobierno, de las instituciones y del uso de los recursos y de la explotación de los recursos que aún no hemos explotado, gas natural. Entonces, usar troles, todo esto son tácticas de mercadeo, son formas de ir y tratar de convencer a la gente, implantar una idea. Cuando sale un troll y dice una mentira y la repite 50,000 veces y todo el mundo la replica, es para que la mentira parezca una verdad y entonces las personas se desilusionen y ya no presten atención a alguien que tal vez quiere venir a hacer las cosas. Desdichadamente es una de esas tácticas y estrategias. Ahí en un video que saqué hace unos par de días, lo dije claramente, vamos a ignorar de ahora en adelante todo eso. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren es que uno se desconcentre, dándole pelota a lo que los troles publican para dejar de presentar semanalmente a través de videos las propuestas de lo que se quiere hacer en educación, en salud, en trabajo y en todas las cosas, en seguridad pública y en todos los elementos que se ocupan en el país. Hay un comentario ahí, no sé si se quiere referir, porque yo tengo todavía 2 o 3 preguntas que me enviaron vía WhatsApp y ya estamos. Esta pregunta, este comentario, no sé si lo quieres referir. Ya yo hablé de los carriles prioritarios, teníamos una estrategia de valoración, estábamos sacando personas a campo para que midieran los tiempos, qué pasaba si los hacíamos realmente exclusivos o si los sosteníamos como prioritarios. Usted no puede simplemente cerrar un carril y estrangular a todos los que van en su vehículo. Cuando el transporte ya haya dado el paso en el cual usted tenga un transporte como Europa, ahí sí usted puede hacerlo, pero en este momento no. Había que valorarlo para ponerlo posiblemente solo en las horas de la mañana, posiblemente solo de manera prioritaria, posiblemente en combinación con los taxis y con los vehículos que llevan múltiples pasajeros. Es una cosa cuidadosa porque es como un paciente que está en coma y usted necesita irle levantando poco a poco y ya cuando el paciente se despierta, ya usted ya puede hacer otras cosas. Pero no es algo que usted pueda hacer de un día a la mañana al otro. Ya casi le doy la palabra a Antonio. Pregunta, ¿cómo fue el ambiente de trabajo al inicio de la administración de Chávez y en qué momento empieza usted a darse cuenta o sentir un cambio de Chávez hacia usted, si es que lo hubo? Yo personalmente le digo que en aquella conferencia de aquel miércoles, cuando usted hace referencia de que el fulanito se atraviesa y entonces chao, y Chávez se vuelve y le dice, bueno, pero de esos 6 años, 2 son suyos. Yo dije, hasta aquí llegó don Luis. Sinceramente, lo dije en el grupo que tenemos, yo dije, no, yo creo que ya don Luis no sigue por mucho tiempo más. ¿Usted sintió algún cambio de Chávez hacia usted? Voy a salirme de pantalla un momento para contestar una llamada y responde, por favor. Todo va evolucionando, ¿verdad? Uno va por un camino donde uno quiere hacer las cosas bien, uno sigue las instrucciones de lo que se le pide, las órdenes, pero llega uno contra situaciones en las que uno tiene que tomar decisión y por eso uno es un funcionario de confianza. Somos puestos de confianza y somos puestos de confianza porque se nos confía que tenemos criterio suficiente por nuestra formación y nuestra experiencia en tomar las mejores decisiones, aunque la situación sea muy difícil. Entonces, en ese sentido, pues de ahí, nosotros impulsamos temas por nuestro propio esfuerzo. El pago electrónico, por ejemplo, un tema que impulsamos, el tener
peajes de flujo libre, otro tema que impulsamos. Las dos rampas que usted ve o la salida del aeropuerto o el gran estacionamiento para el tren, todo lo impulsamos. Hubieron otros más controversiales que hacen que la relación se ponga tensa porque uno tiene que tomar decisiones. Una inminente cancelación de las exportaciones de Costa Rica al mercado norteamericano porque no íbamos a pasar una auditoría en la cual yo tengo que tomar una decisión difícil y dar una orden para que entre personal privado a la par de todos los policías de fuerza pública en APM, es un asunto que hace que la relación se ponga tensa, pero que si yo no lo hago, se nos cierra el mercado norteamericano y entonces el mal es peor. Entonces así, con ese par de ejemplos, hay temas que se mueven, hay temas que provocan tensiones. En ese momento el que usted se refiere es un tema que provoca una tensión sin el conocer el background, todo lo que está por detrás del por qué los oficiales de tránsito están en la situación en la que están y que ya a un funcionario se le habían abierto 13 investigaciones. Cada investigación hay que documentarla, se dura como un mes y resto, y eso es más de 1 año y medio para sacar a un alto funcionario del gobierno. Y el segundo, que seguía en orden de mando, también lo acabábamos de sacar recientemente para tratar entonces de meter nuevo liderazgo y que impulsara eso. Hay cosas que son muy difíciles y que aunque uno quisiera hacer de inmediato, cuesta mucho. Dice, ¿qué obras de infraestructura de carreteras quedó pendiente para ver qué otros arreglos hay y si el nuevo ministro usted cree que los vaya a cumplir? Dice, ¿por qué el abandono de las carreteras en zonas rurales? Hay lugares como Nosara, carreteras que le toca al MOP arreglar y si llueve quedan incomunicadas porque no hay puentes como el tramo entre Opcional y Nosara, hay que pasar literalmente por el río. Así es. Eso es una combinación de dos cosas. La primera es que políticamente agarraron un montón de carreteras e hicieron nacionales. Entonces hay 10.000 kilómetros, pero en realidad deberían de ser solo como 4.000 kilómetros que efectivamente son nacionales. Las nacionales son las que el MOP se encarga y las municipales deberían de ser carreteras que las municipalidades con los recursos que levantan las mantienen. Eso es una parte de la explicación, no específicamente a esas que usted me pregunta. La de Nosara, que es la 160, es una ruta estratégica, es la ruta del sol y es una ruta a la cual hay que meterle los recursos. Es parte de esos ejes principales que le sirven muchísimo al turismo. La otra parte de la explicación es que el presupuesto de la República ha venido decreciendo porque la regla fiscal lo único que hace es decir, usted no gastó el 100% el año pasado, ese 10% o 15% que no gastó, lo perdió este año. Y el año que sigue, nuevamente, usted no gastó el 100%, gastó el 90%, ese 10% lo pierde. Y así se viene reduciendo la cantidad de plata, por un lado. Por otro lado, esa cantidad de recursos es insuficiente, porque cuando nosotros corremos un modelo, y se lo digo con conocimiento de causa, porque ese título que está ahí arriba de doctorado es justamente en carreteras y en cómo programar el mantenimiento y la mejora de las carreteras. Cuando usted toma los 71.000 millones que tiene el CONAVI para todas las carreteras del país y lo corre, después de 30 años no le da para levantarle la condición a todas las carreteras de la red. O sea, la cantidad de plata que entra es insuficiente. Y ahí entonces es donde uno empieza a decir, a la puña, ¿de dónde saco más plata? ¿Le metemos más impuestos a la gente? No. Tenemos recursos naturales y en otros países hay fondos soberanos, en Noruega y en otros, que financian todo esto. Bueno, entonces tratemos de empezar a impulsar esto. Las carreteras se priorizan y estos ejes, como el que menciona el caballero, sí es de los primordiales, pero hay otras que las municipalidades solo abren carreteras para tratar de consumir parte de los recursos y eso ya es municipal. Hay que hacer una revisión a nivel municipal y perdón, yo sé que usted quiere pasar otra pregunta, pero es que necesito contestarle adecuadamente. Las municipalidades en su red cantonal han abierto mucha carretera nada más porque uno de los criterios para recibir recursos es con base en la extensión de carreteras que ellos tengan en su red cantonal, sin tener una priorización de cuáles son las principales carreteras de la red cantonal que dan acceso a escuelas, a clínicas, a donde hay empleo, etcétera. Entonces, la forma en que se está manejando la plata es inadecuada, 1, la cantidad de recursos que hay es inadecuada, 2, y la distribución entre la red nacional y la red cantonal es inadecuada, 3, y si lo quiere cerrar con broche de oro, estamos generando más y más municipalidades y esas municipalidades
que yo sé que ellos lo quieren porque quieren tener control, pero ellos no recaudan suficientes recursos a nivel de patentes, de impuestos territoriales, porque son muy rurales y lo que recaudan es muy poquito y entonces no da. En otros países lo que han hecho son más bien dar incentivos para que las municipalidades sean bloques que incluyan zonas urbanas, que sí generan muchos recursos e incluyan una buena porción de zona rural y entonces se compensa la plata que se levanta en patentes y en recursos de las zonas urbanas para poder usarla para la zona rural y darle apoyo. El gobierno puede apoyar los principales troncos de la zona rural, pero las municipalidades tienen que apoyar los que le llegan a esos principales troncos usando recursos de lo que ellos recaudan internamente. Antonio, su pregunta para ir cerrando. Para ir cerrando, sí, para respetar el tiempo. Don Luis, bueno, para mí ha sido un gusto tenerlo acá. Ha sido, pues yo creo que una conversación muy amena entre todos los presentes. Y quería decirle que nosotros no anunciamos esto con tiempo porque en otra ocasión con una diputada de un partido de oposición, el PLP, cuando anunciamos la entrevista llegaron los trolls a atacarnos. Porque en el caso de este servidor, yo empecé apoyando a este gobierno y vi cosas que no me gustaron. Y una de las cosas que no me gustó de este gobierno es que hay una línea de propaganda muy marcada, donde usted no se le permite discrepar. Y nosotros somos prensa alternativa, ¿verdad? Ni siquiera nos pueden decir prensa canalla. Yo sé que la prensa tiene sus intereses, hay temas que no toca y a veces no dan derechos de respuesta, pero nosotros simplemente creemos que como parte de la prensa, el rol es hacer preguntas y entender que en todo país hay gente que le gusta una persona y que no le, o que le gustan algunas cosas de un candidato y hay cosas que no le gustan. Usted no puede pretender que todo el país esté aplaudiendo siempre todas las acciones y todas las medidas que se toman. En el caso de ser presidente, don Luis Amador, ¿cambiaría esta relación con la prensa? Porque en el caso de nosotros, yo creo que tendríamos que ser como perdón que se me olvide el nombre, ese chavalo que le llegó a cantar a usted serenata, ahí que no sé cómo se llamaba, pero yo no lo vi muy cómodo usted en ese momento, pero yo me imagino que hay que ser así para llegar a Zapote, porque nosotros hemos enviado solicitudes y no nos dejan entrar. Entonces fue como si ustedes hacen preguntas incómodas, no pueden venir a hablar con nosotros, y de hecho a nosotros no nos tienen autorizados que nos brinden entrevistas personas del gobierno. ¿Usted cambiaría esa relación que hay con la prensa? Absolutamente, absolutamente. Vea, pregúntele a cualquier periodista que ha estado conmigo. Mi relación con todos, hasta con los de CR hoy, es cordial. Y es cordial porque uno tiene que decir la verdad. La gente tiene que entender el por qué no se pueden hacer las cosas. Y tiene que entender el por qué las hacemos de cierta manera. Uno es funcionario público, uno debe. Su deber es explicar el por qué. No es ocultar, no es tergiversar, no es hablar con mentira, porque eso no tiene ningún sentido. Señores, y la gente que me escucha, estar adentro y tener uno la posibilidad de hacer cosas es muy difícil. Todos los mecanismos que hay a lo interno. Mi relación con la prensa para mí es de respeto, para mí es en la que yo hablo con la verdad, digo lo que pienso, explico el por qué, por más difícil que sea la explicación. Hay que decir las cosas como son, hablar con la verdad, y no todo el mundo le va a gustar. Yo quisiera muchas cosas ya hechas, pero es muy difícil hacerlas. Entonces prefiero explicar el por qué y el cómo se está haciendo para que se hagan, que andar usando otras tácticas. Eso es absolutamente innecesario. Yo pensaría que mi relación con la prensa en un futuro gobierno sería muy diferente. Sería una relación en la cual tendríamos espacios para conversar y utilizaríamos posiblemente las conferencias para hablar de temas específicos que son importantes que la discusión empiece. Nosotros, en mi caso, yo nunca le negué una entrevista a absolutamente nadie. A todos los que me la pidieron se le dieron. Y creo que uno tiene que seguir esa línea. Es una línea de respeto. La prensa está ahí, la prensa de verdad, la prensa está ahí porque es la forma de cuestionar y de explicar y de que la población entienda qué se está haciendo para ir arreglando todos los problemas que hay. Muchísimas gracias, don Luis. Para ya ir acabando, bueno, usted nos deja claro que va a correr por
por la presidencia en el 2026. Había una pregunta por aquí que ya se respondió. Usted está creando un partido nuevo. No va ni con Unidos Podemos, que de hecho, bueno, Natalia parece, según lo que sale en la prensa este fin de semana, tiene los días contados o las horas contadas. No sé si es que la destituyen o que ella renuncia. Obviamente hay un interés de ella a la presidencia, siempre ha sido así. También suena la ministra bueno, doña Laura, no sé de qué ministerio es, perdón. Y suenan otras personas más dentro del gobierno de Rodrigo Chávez para continuar la labor de Chávez. Y así lo vienen diciendo. A usted lo ponían en su momento tanto Yendri Quiroz y todos estos otros troles como el de Alajuela, Marvin Rojas, también como la continuidad de Rodrigo Chávez. Y se dejaban de decir que con una asamblea legislativa con 40 diputados, algo imposible, porque ni siquiera en los mejores tiempos del bipartidismo, ni Liberación ni la Unidad llegó a esos números. Creo que fue como 28 lo máximo, 27, 28 lo máximo que llegaron a tener cualquiera de los dos. ¿Le representaría usted al chavismo, a la continuidad de Rodrigo Chávez, o se deslinda completamente de la línea de Chávez confrontativa y hacia las instituciones, como usted lo decía hace un rato, prefiere que no lo relacionen con el chavismo en una futura campaña? Yo represento la continuidad de la transformación, represento la continuidad del progreso, represento la continuidad de la innovación, represento la continuidad de ese deseo que Costa Rica se desarrolle, que la administración pública se vaya modernizando, que el marco regulatorio se remoce, que realmente explotemos las capacidades del país. Represento ese sentimiento de frustración de todos los que quieren ver que cambiemos y que nos desarrollemos. Represento a todos los que históricamente han pensado que Costa Rica sí tiene el potencial, pero que no ha sido bien administrado. Por un lado, los funcionarios públicos no han sido adecuadamente motivados, no se ha hecho una estrategia y una buena priorización de realmente cómo usar los pocos recursos que hay. A veces tratamos de ser complacientes con todos y entonces dejamos de atender las cosas más estratégicas, nos ponemos a hacer nimiedades chiquititas que, aunque sean importantes, nos desvirtúan del camino en el que realmente la gran mayoría va a ver un beneficio. Esas otras personas que están por ahí, en algunos casos son personas honestas, pero no tienen esa capacidad de análisis, no tienen esa capacidad de toma de decisión, no lo han demostrado con hechos claros, con obras concretas, con cosas que usted pueda tangiblemente ver. Ustedes los podrán ver en redes sociales, en fotografías muy bonitas, sonriendo, pero de ahí es que eso no es lo que ocupamos. Ocupamos a alguien que se siente y agarre ministerio por ministerio, lo reestructure el gobierno, motive a los funcionarios públicos, les dé las herramientas, se meta a la caja, motive a todos los que están ahí, le dé buena herramienta tecnológica a los que están para agilizar las cosas, impulse el bilingüismo, pero busque cómo hacerlo de manera concreta, siga con toda la construcción de infraestructura pública que hay que hacer, aproveche ese régimen de zona franca que ahora tenemos fuera de la GAM, saque esos proyectos estratégicos como el aeropuerto del Sur, el aeropuerto de Limón, las principales carreteras que ya veníamos preparando para poder sacarlas, los ejes principales, el que va a San Ramón, el que baja de Liberia hasta Limonal, el que entra a Cartago, que realmente la persona haya demostrado que en el poco tiempo que estuvo logró empezar a hacer transformaciones y logró empezar a hacer cambios. Hablar es muy bonito, pero realmente uno ocupa a alguien con esa ira interna, pero bien canalizada, no para confrontar, sino para impulsar en la línea en la que se debe y buscar los aliados para que los que quieren apoyar apoyen y los que no quieren apoyar pues simplemente se ignoran y uno sigue para adelante porque uno sabe que en esa línea es la que hay que moverse. Don Luis, hay un montón de temas más que por cuestiones de tiempo no podemos abarcar. Le agradezco muchísimo. Ya nos pasamos de tiempo, los 30 minutos que habíamos pactado. Así, tal vez, última pregunta. Hospital de Cartago. Algo
que hace falta, está el terreno, hay mucho humo detrás, muchas cosas que se dicen. Creo, bueno, no, es imposible que en este gobierno se termine, aunque se empezara a hacer mañana. ¿Impulsaría usted, dejaría usted terminado el hospital de Cartago en un posible gobierno suyo sin buscar más terrenos, el terreno que de por sí ya está y que le pertenece al Estado? Hospital de Cartago y Hospital de Limón. Se nos olvidó ese, ¿verdad? Que se está cayendo y que le han metido plata. Por supuesto, esos dos hospitales son fundamentales y hay que moverlos. O sea, hay que construirlos. Las Ok, por eso. Pero la pregunta es, el Hospital de Cartago ya tenemos un terreno desde el 2012. Olvidémonos si perteneció al rey Urustí o si perteneció o a quién perteneció en 1600. Es un terreno que ya está y yo lo he dicho desde acá. Si hay que abrir una investigación, ver si hubo pagos, lobby, corrupción en la adquisición, pues perfecto, se busca. Pero no podemos, y es mi perspectiva, y quisiera saber la suya, inventarnos desastres nucleares cuando tenemos un aeropuerto dentro del Mar Casi, el de Limón, cuando tenemos un aeropuerto, perdón, un hospital dentro del Mar Casi, el de Limón, cuando tenemos el Hospital San Juan de Dios en medio de San José, cuando tenemos el Hospital de Alajuela a, ¿qué? 1 kilómetro del aeropuerto, que le puede caer un avión en cualquier momento encima. O sea, pues, si nos ponemos a buscar catástrofes, las vamos a encontrar. La pregunta concreta, don Luis, para terminar, es Hospital de Cartago en el terreno que ya existe. Tomaría el hospital, analizaría si por área de servicio esa ubicación me da la mayor cobertura a nivel de tiempo de viaje para que en los 15 minutos en los que hay que movilizar una emergencia para ver qué área cubre, lo compararía con el terreno que tiene el MOP, que también está ahí, que es muy grande, para ver cuánto sería el tiempo de traslado en ese y vería si hay algún otro terreno que ya le pertenezca al Estado en este momento y que se pueda utilizar y con base en eso, el que cubra la mayor área geográfica por los 15 minutos de tiempo de traslado, a ese sería el que se daría la orden, se sacaría la licitación y se construiría. Don Luis, muchísimas gracias por atendernos. Estábamos ahí hablando en privado con su coordinadora, doña Alicia, y lo mencionó Antonio. Nosotros teníamos el temor de que nos cancelaran. Nosotros somos abiertamente opositores a la forma de hacer gobierno, a la forma de Rodrigo Chávez, pero somos respetuosos a la hora de entrevistar a una persona. Entonces, nosotros acá hemos tenido a diputados del Frente Amplio, de Liberación, etcétera. No pertenecemos a ningún partido, no recibimos pagos de ningún partido, tenemos nuestros propios trabajos. De hecho, yo hoy saqué el día para esta entrevista porque en un principio, bueno, yo pedí a las 7 de la noche porque es después de mi trabajo, pero para mí era importante tenerlo usted por acá y le agradezco muchísimo. Ojalá que hayan más espacios en el futuro para seguir conversando respetuosamente y saber lo que usted propone. Muchísimas gracias a ustedes, quedo a la mejor disposición. Me encantaría que hubieran más espacios donde podamos entrar en temas específicos. Hoy nada más tocamos superficialmente algunos de ellos, pero tengo la mejor disposición cuando ustedes lo tengan a bien. Disculpas que tuvo que sacar el día hoy, Para nada. pero bueno, creo que valió la pena y les agradezco muchísimo el tiempo. Muchas gracias, don Luis. Vamos a terminar aquí la transmisión y para despedirnos fuera de cámaras, muy buenas tardes, muy buenos días, gracias a todos los que nos vieron. Ahorita, tal vez antes de no sé si ponerla ahorita en TikTok, que pase nuevamente, o más bien en horario estelar en la nochecita. Creo que estuvo interesante la conversación. Muchísimas gracias. Voy a terminar acá.